Hablaremos esta noche de la unión de Enrique VIII de Inglaterra con Catalina de Aragón. Hablamos mucho en este programa de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton, o Charles Lawton. Hablamos naturalmente de sus 6 mujeres, sus 3 Catalinas, 2 Anas y una Juanita, que fueron por orden Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Nunca hemos contado, sin embargo, un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio con Catalina de Aragón. Este matrimonio provenía de un tratado entre los reyes católicos, Fernando e Isabel, y el padre de Enrique VIII, que era Enrique VII de Inglaterra. Pero esta unión se consiguió después de muchas intrigas y también de algunas desgracias. Así que vamos a ver qué es lo que pasó realmente. En 1501, Catalina de Aragón, la hija, ¿no es cierto?, de Fernando e Isabel, viajó a Londres como garantía de amistad entre España e Inglaterra y para manifestar que la casa española reconocía a la dinastía Tudor. Tenía, cuando viajó Catalina, 16 años. Había sido prometida a Arturo, no a Enrique, Arturo, que era el heredero, príncipe de Gales, ¿no? El rey, como hemos dicho en ese momento, era Enrique VII. Los padres de Catalina, Fernando e Isabel, veían con satisfacción que el futuro de la princesa estuviera en Inglaterra. Por más que los españoles creían que Inglaterra era un sitio sórdido y brumoso, sabían que los ingleses eran famosos por su piedad, así como también lo eran los propios castellanos. En aquel entonces los ingleses eran católicos. En octubre de 1501 llegó Catalina, fue recibida por una multitud. El rey Enrique VII estaba ahí orgulloso de su nuera. La pompa era la más espléndida que Londres hubiera visto. Se erigió un escenario ahí en la nave de la Catedral de San Pablo y el príncipe Arturo recibió a Catalina y ahí nomás se casaron redondamente. Como solía suceder, no se habían visto nunca, no se conocían. Dicen que el príncipe estuvo más conforme que Catalina. Catalina era hermosa y gentil, y Arturo tenía 15 años, era un muchacho frágil, más bien amarillento. Después de la boda se produjo incluso un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca de la convivencia entre los recién casados. Algunos decían que eran muy jóvenes para la consumación. Otros, sobre todo los españoles, estaban apurados para que la unión se certificara, ¿no?, para que la alianza quedara establecida. Ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina y anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas, Fernando e Isabel, era que la joven pareja conviviese sin dilación. Vamos directamente al punto. A convivir, que se acaba el mundo. Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etc. Pero poco se sabe de la vida que llevaron durante los siguientes meses los dos muchachos. Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía el inglés. Arturo conocía lo suficiente de latín como para establecer una comunicación básica. Parece que compartieron algunas salidas de caza y algunos profesores de idioma los unieron. Dice el cronista que un hecho terrible vino a complicar un poco la vida de Catalina y a complicar en todo la de Arturo. Vamos, en realidad, el 2 de abril de 1502, Arturo se murió. Bueno. Peor. Y ella quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que ellos más anhelaban, que era la alianza con Londres. Arturo, según dicen, murió de consunción, lo que en ese tiempo yo creo que significaba neumonía, ¿no? Catalina, abatida, se enfermó también, ni siquiera pudo asistir a los funerales de su marido. En España la reacción, más que de pena, fue de alarma. Fernando, preocupado por su guerra con Francia, no quería perder la relación establecida con los ingleses.
Sin embargo, no estaba dispuesto a revelar debilidad frente al rey de Inglaterra, el viejo Enrique VII. Entonces mandó al duque de Estrada a Londres para exigir que le devolvieran la parte de la dote de Catalina, que ya habían garpado, reclamó sus derechos a 1/3 de los impuestos recaudados en Gales, que es una serie de, digamos, indemnizaciones. Enrique VII, el de Inglaterra, por su parte, también deseaba mantener la alianza, pero era reticente a ceder y exigía, por el contrario, el resto de la dote de Catalina. No solo que no le devuelvo, démela toda. Bueno, empezaron a discutir, y la pobre Catalina estaba ahí en el medio. Enrique VII le propuso a Fernando de Aragón que su hija se casara, esta vez con Enrique, el nuevo príncipe de Gales, o sea, el hermano menor de Arturo, que entonces tenía 12 años de edad, y era Charles Lawton. A Fernando no le disgustó la idea, pero la noticia provocó un escándalo y el siguiente debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Aunque Arturo había muerto, esa unión era, para los jerarcas de la Iglesia, incestuosa. Entonces se produjo una nueva disputa en la que tenía que intervenir el Papa. Empezaron a decir que por ahí no se había consumado el matrimonio del fallecido Arturo. En ese caso, imagínense, la unión con Catalina, de este segundo hermano, era lícita. Apareció el confesor de Catalina, que se llamaba de Puebla, y dijo que la unión había sido sólidamente constituida, dijo. Y otros, sin embargo, aseguraban que la princesa y el príncipe, incluso, decían más todavía, que lo habían hecho con deleite y fruición. Pero esta no era la opinión mayoritaria, ¿no? Bueno, qué sé yo, bla, bla. Incluso después, mucho tiempo después, cuando Enrique VIII quiso divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, este asunto apareció de nuevo. Bueno, la institutriz de Catalina, Elvira, que estaba muy cómoda en Inglaterra, juró que Catalina estaba virgen intacta y desmintió al confesor de Puebla. Le dijo que era un mentiroso. Otra dama de compañía dijo que jamás había visto a los príncipes dormir juntos. En el extremo opuesto, la gente creía que Arturo había muerto incluso por demasiado amor. ¿Viste? Como es la gente, ¿no? Bueno, los que decían que Catalina y Arturo no se habían unido no consiguieron convencer a nadie. Al final, evidentemente interesado en la alianza de los países católicos, el Papa Julio II emitió una extensión del primer grado de afinidad para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse. No sé qué hizo. Dicho de otra manera, el Papa aceptó oficialmente que Arturo y Catalina habían mantenido relaciones, pero que se casaran. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque la causal que invocaba el propio rey cuando quiso desprenderse de Catalina para casarse con Ana Bolena, era que él se había enterado de que sí habían tenido relaciones y que él solo se había casado porque pensaba que no. ¿Está claro? Sí. Así que no sé si era ese el asunto. Y que el permiso de la Iglesia se debía a que no habían tenido relaciones, no a que habían tenido y los dejaba. El caso es que los consuegros, Fernando de Aragón y Enrique VII de Inglaterra, quedaron de lo más conformes con que el Papa les daba permiso, y el príncipe Enrique, al cumplir los 15, esperaron un poquito más, ¿no?, se casó con Catalina en una iglesia franciscana de Greenwich, cuando ella era rey. ¿Por qué? Porque Enrique VII tuvo la precaución de morirse.
Enrique VIII pudo unirse entonces a la hermosa Catalina con una dispensa del Papa y después eludiría al Papa para casarse con otra hermosa, como lo fue, saben ustedes, Anne Boleyn. Y sus principales argumentos fueron justamente la nulidad de su matrimonio, bla, 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 bla. Ahora, ¿se consumó el matrimonio entre Arturo y Catalina? No lo sabemos, no lo sabemos. Por ahí sí, ahora nos importa poco, pero en aquel tiempo se consideraba un acto incestuoso el casarse con la viuda del hermano de uno. Pero, bueno, ya se sabe que aquellos matrimonios no eran como el matrimonio del carnicero de la esquina. Lo que estaban buscando todos era una alianza de sangre entre Inglaterra y España. Esa alianza, como saben ustedes, no prosperó, porque iba a ser justamente la hija de Ana Bolena, la hija de la siguiente esposa, la que iba a enfrentar y la que iba a derrotar a la nación española en la batalla más desastrosa de la historia. Así que Enrique tuvo con Ana Bolena, no tuvo hijos, pero tuvo una hija que fue luego Isabel de Inglaterra. ¿A quién dedicar este recuerdo de aquel asunto? Casi siempre se habla del segundo matrimonio de Enrique, ¿no? Del conflicto que tuvo Enrique con la Iglesia y cómo fue que, disconforme con los dictámenes del Papa, directamente fundó la religión anglicana. Así fue. Ah, ¿sí? O sea, Inglaterra cambió de religión, fundó una religión, el anglicanismo, porque el Papa no le daba permiso a Enrique para casarse con Ana. Pero pocas veces se habla de este primer matrimonio con doña Catalina de Aragón, que si hubiera fructificado de otra manera, a lo mejor hubiera cambiado la historia. Así que le dedicamos esto a Catalina de Aragón, pobre que estuvo ahí años y años en Inglaterra. Arturo, pobre Arturo, que estaba tan contento y se nos quedó. Sí. Bueno. A Enrique VII, que ni siquiera pudo ir a la boda de su segundo hijo, y a todos los que nos conocen. Bueno, a todos los que andan con el cuñado. Sí. Que también hay muchas personas. Sí, hay muchas. Sí, nos llaman. No lo dicen, porque es un escándalo. Sí, es claro. horrible. Es uno de los Pero peores. acá el programa llaman anónimamente y dice, Sí. ando con mi cuñado. Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con princesas repudiadas por reyes que se enamoran de otras. Y siempre encontramos, como aquella princesa. Tenemos la versión en piano de don Juan Trepiana, así que vamos a escucharla ahora mismo.